Objetivos. Observar la variación del potencial eléctrico producido por distribuciones continuas de carga con diversas geometrías. Hallar los puntos de igual potencial y trazar a partir de ellos las líneas equipotenciales. Comparar la relación entre la forma geométrica de las distribuciones de carga y las líneas equipotenciales. Dibujar las líneas de campo a partir de las líneas equipotenciales. Marco teórico. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un punto. Es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Superficie equipotencial. Las superficies equipotenciales son el lugar geométrico de los puntos del espacio en los que el potencial tiene un mismo valor. En este laboratorio, después de hacer la autoevaluación dirigida por el profesor, procedimos con hacer los 4 diferentes montajes para este laboratorio. El primero era placa a placa, una de ellas con carga positiva. Después círculo grande y círculo pequeño, uno de ellos con carga positiva. Después círculo grande y placa, uno de ellos con carga positiva. Y por último placa y círculo pequeño, uno de ellos con carga positiva. Con la ayuda de una fuente de energía alterna o directa, en el laboratorio le pusimos al primer montaje de las dos barras una carga positiva. Lo que hacía esto era que a la hora de medir el punto equipotencial con el multímetro, en teoría, entre más cerca estuviera a la barra negativa, más grande iba a ser nuestro potencial eléctrico. La teoría detrás de esto básicamente es que como estamos moviendo electrones, los electrones tienen signo negativo. Entonces, entre más cerca medamos el potencial eléctrico de la barra, más cerca de la barra negativa, vamos a tener un potencial eléctrico más alto que si lo estuviéramos midiendo en la barra positiva, más cerca de la barra positiva. Entonces esto se debe a que como el electrón es negativo y la barra negativa, estos dos se van a repeler y por ende se tiene que hacer un mayor esfuerzo. En el caso de los constructores, en nuestros datos se puede apreciar esto, ya que como la carga positiva siempre la colocamos en el eje negativo de las X, a medida que nos íbamos acercando hacia el eje positivo de las mismas, el voltaje iba incrementando, tal cual se muestra en el video. Se aumenta la posición, aumenta el voltaje, ya que nos estamos acercando más hacia la carga negativa. En este caso las líneas equipotenciales se dibujarían de esta manera, ya que son dos barras las que están recibiendo y dando carga. Y este siguiente gráfico es la configuración placa-círculo. Acá vemos las líneas equipotenciales de ambas y podemos ver que ambas interceptan en unos puntos. Esto es porque tenemos las mismas líneas de equipotencialidad, pero no se miden igual. En la barra es a lo largo y en el círculo es alrededor del centro del mismo. Ahora pasamos con la teoría de cómo calcular el campo eléctrico. Tenemos que delta de V es igual a la integral de A hasta B de menos el campo eléctrico por el diferencial de L. Pero como el campo eléctrico es una constante, se puede sacar de la integral. Y la integral de dl sería L. Ahora, tenemos que despejando el campo eléctrico nos queda delta de V sobre L es igual a menos E, que sería el campo eléctrico. Esta teoría se la aplicaremos a los datos tomados en clase para verificar si el campo eléctrico es constante y no varía. Ok, ya acá en el Excel podemos ver que se le puede meter una sencilla función para que lo calcule automáticamente. Tenemos que acá hace falta el menos, pero bueno, eso es un detalle menor. El campo eléctrico es igual a el voltaje, el diferencial del voltaje, que pues en este caso no hay diferencial, ya que pues es el primer voltaje, en la posición, sobre la posición que sería la longitud que teníamos en la anterior ecuación. Esto nos da un resultado bastante grande. No sé si la aplicación de la fórmula está bien, pero el caso es que en los demás resultados se mantiene estable en los puntos equipotenciales. Acá podemos ver que acá en este punto sí es un delta de V sobre la distancia que recorrió.
que es con respecto al anterior. Entonces se puede analizar que acá el campo eléctrico es constante y no varía. Los primeros resultados siempre dan bastante grandes por esta razón. Seguimos y pues acá también hay unas variaciones. De pronto se debe a un error de aplicación de fórmula o tal vez no. Pero bueno, acá podemos ver que no está variando tanto. En estos espacios donde está en blanco es porque la distancia es en cero y por ende no podemos dividirlo sobre cero porque nos daría un error. Pero hay puntos que son bastante similares entre ellos y podríamos sacar conclusiones. Por ejemplo, en este punto se ve que el campo eléctrico no está variando. En el dato de los operarios pasa lo mismo. El primer dato es grande, pero el resto se mantiene. Hay muy poca variación. Es lo mismo, este menos el voltaje, el primer voltaje menos el segundo voltaje menos el primero sobre la distancia para hallar el campo eléctrico. Todas están de esta manera. En esta parte podemos afirmar que los mejores datos tomados fueron los de los auditores, ya que tenemos un campo eléctrico no muy variable, ya que se mantiene y si hay variación es muy pequeña. Entonces podríamos decir que son los mejores datos para el laboratorio. Conclusiones. Se evidenció la variación del potencial eléctrico producido por cargas continuas. Se hallaron los puntos de equipotencialidad. Se dibujaron las líneas del campo. Por último, se evidenció una variación en los campos eléctricos producido por un error, ya que en teoría este no debe variar.